Hola a todas, a todos, a todes. Esto es Enfaso y el día de hoy pues les vamos a hablar de un tema bien interesante y que nos atañe a nosotros dos porque pues los dos hemos sido docentes tanto presenciales como en línea y hemos visto pues un poco de cómo este uso de la inteligencia artificial generativa particularmente pues ha llegado al ámbito de la educación y pues queremos compartirles pues qué es y nuestras experiencias, ¿no? Nuestra experiencia con el uso y la experiencia de uso de los estudiantes. Las perspectivas de los estudiantes, de los compañeros, nuestras perspectivas que hemos visto. Las mismas autoridades, cómo lo han tomado, nuestras superiores administrativos, qué postura han tomado. Entonces es un tema que está aquí, que ha llegado para quedarse y pues es un tema que nos llama la atención porque pues impacta directamente en nuestras actividades de enseñanza y entonces pues queremos tratar aquí, platicar con ustedes cómo lo hemos experimentado nosotros desde nuestro punto de vista como docentes y pues también como usuarios, ¿no? De estas herramientas. Sí, pues claro. ¿No? Y bueno, pues primero para empezar así a entrar en el tema y para poner un poco de contexto, pues lo importante es ahora hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Ok, bueno, pues para dar la definición, pues a la que llegamos después de consultar diferentes fuentes, la definición que más nos gustó, más pensamos que lo abarca y sin entrar en tantos detalles técnicos, una definición que todos podemos comprender, sería que es una rama de la informática que se ocupa del diseño, estudio y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Y su objetivo es crear sistemas que puedan adaptarse, generar conocimientos y resolver problemas complejos en entornos dinámicos de manera autónoma o colaborativa. Pues sí, pero bueno, hay diferentes tipos o ramas o no sé, enfoques dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, está la denominada discriminativa que clasifica diferentes, a partir de diferentes datos ya existentes y bueno, un ejemplo sería el reconocimiento facial, ¿no? Está también, por ejemplo, la predictiva, que también utilizando muchos datos ya existentes, pues puede predecir resultados. Un ejemplo de esto sería el pronóstico del clima, pero particularmente, y bueno, hay muchas ramas, ¿no? Hay varias ramas. Particularmente en este momento, en este video, pues nosotros les vamos a compartir con respecto a la inteligencia artificial generativa. Y claro, desde el punto de vista, como les dijimos pues al principio, cómo impacta esta inteligencia artificial generativa en la educación. Bueno, entonces, sí, un poco recapitulando esto de las definiciones, pues son sistemas informáticos que pues a través de un cómputo de alta capacidad o alto nivel analizan información y toma decisiones, ¿no? Básicamente, no es como un proceso y pues obviamente en ese sentido, pues la apuesta es que pronto llegue a superar quizá las capacidades humanas, pues por esta capacidad de cómputo que pues puede irse optimizando, ¿no? Y analizar grandes volúmenes de información que de pronto los humanos pues tenemos una capacidad más limitada, o al menos hasta ahorita en algunas ramas pues sí, es como más rápido, un proceso más rápido de análisis de información y toma de decisiones. Y entonces ahora vamos a abordar pues como estos pros y contras que nosotros hemos ido viendo, detectado, que hemos analizado con respecto, pues ya les decimos, ¿no? A esta experiencia que tenemos como docentes tanto en línea como presenciales de la inteligencia artificial. Pero espérate, ¿cómo habíamos titulado este segmento? Inteligencia artificial generativa en la educación, ¿héroe o villano? A ver, muy bien, está interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué le pusimos este título, Diana? ¿Tú por qué piensas que hay una dualidad entre si es héroe o villano, si es positivo o es negativo? ¿Qué te lleva a pensar ese título? Bueno,
ya decíamos que vamos a partir de las experiencias que tenemos personales y lo que hemos observado en cuanto a pues la convivencia que tenemos con nuestros compañeros y compañeras docentes o pues en el área de la educación, ¿no? Sí. Y particularmente creo que es una herramienta útil, ¿no? Porque ya decíamos, no solo los estudiantes la utilizan, también pues todos la podemos utilizar. Pero en muchas ocasiones pues hemos detectado que se utiliza de una manera indiscriminada y que no necesariamente sirve como una herramienta para que los estudiantes puedan hacer un mejor trabajo, sino que limita algunas de las capacidades que tienen. Entonces, ahora en el siguiente segmento vamos a abordar estas problemáticas, los pros, los contras, para poder pues que ustedes sepan nuestros... Pues cómo lo vemos como docentes, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuáles serían estos beneficios que tú ves en la inteligencia artificial dentro de la educación? Ajá, bueno, antes de eso yo querría hablar de cómo la he experimentado, o sea, cómo ha sido mi experiencia con la inteligencia artificial desde mi punto de vista como docente. Okay. O sea, cómo fue su irrupción en mi forma de trabajo, ¿no? O sea, yo estaba muy feliz como docente en línea, diseñaba actividades. Bueno, ahí quiero aclarar. El sistema en el que nosotros trabajamos es uno en el cual nosotros enviamos una serie de actividades para los estudiantes y tienen fechas de entrega y después nosotros hacemos una evaluación de los trabajos que entregan y después hacemos una retroalimentación de estos trabajos. Entonces es un sistema autogestivo del aprendizaje en donde la principal responsabilidad de adquirir los conocimientos y de hacer las investigaciones recae en los alumnos y la tarea de nosotros como docentes es el diseño de actividades que le permitan adquirir los objetivos de aprendizaje de cada materia que nosotros impartimos. ¿Ok? Entonces, bajo ese rol que nosotros tenemos, que es diseñar las actividades, calificarlas y después retroalimentarlas para pues que los estudiantes detecten sus áreas de mejora y todo esto. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta hacer en este tema de la enseñanza pues es enseñar a los estudiantes a resolver problemas y a analizar información. Entonces el primer impacto que yo tuve con esto es el notar que pues algunas actividades ya no podía yo dejarlas porque eran como de pechito para que la inteligencia artificial las resolviera. Entonces eso para mí planteó un desafío. Es decir, ahora yo me doy cuenta que hay algunas actividades que tengo que pensarlas de otra forma, pues para que los estudiantes no simplemente vayan, metan la actividad y la inteligencia artificial les arroje el resultado y después ellos lo integren en un documento y me lo entreguen a mí, porque entonces no hay un proceso de aprendizaje en esto. Esa fue mi primera vivencia con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo viviste tú? Tenemos, ya decía yo al principio, tenemos experiencia tanto de manera presencial como de manera virtual o de manera a distancia. Cuando estás de manera presencial puede ser que de alguna forma utilicen esto como herramienta, así como lo estás describiendo, pero al final de cuentas tú puedes estar ahí frente a ellos y cuestionarlos o hacerlos pensar o hacer una serie de actividades que los saquen de ese uso donde solamente le meten una pregunta a la inteligencia artificial y les arroja un resultado que ellos copian y pegan sin ni siquiera leerlo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces allí por lo menos les dices, a ver, ¿qué te dio, no? Y te lo tienen que decir. Sí, pero eso ya lo empezamos a ver conforme empezamos a vivir ya la experiencia frente a los estudiantes. Es decir, cuando primero surge, bueno, las primeras veces, el primer contacto con la inteligencia artificial, pues primero fue como de explorarla nosotros, ¿no? Antes de que los estudiantes la descubrieran, o al menos antes de que yo empezara a ver que ya la habían descubierto, yo ya la empecé a probar. Y entonces, pues primero fue pues la novedad, primero el qué tanto puede dar, el no encontrarle mayores usos más que
a mí mi experiencia como usuario es de, bueno, pues a ver, ayúdame a escribir esto, toma este texto que escribí, mejóralo, en fin, ¿no? Empezarle a explorar o empezarle a hacer preguntas para ver qué tanto sesgo trae. Bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué postura tienes respecto a tales temas, ¿no? Y ver las respuestas y luego empezar a interactuar, ¿no? Porque pues a final de cuentas esta inteligencia artificial generativa pues funciona como un chat. Entonces tú platicas con esta inteligencia artificial, procesa la información, toma las bases en las cuales se está entrenándose y te genera una respuesta en forma de un texto que semeja la comunicación humana. Entonces sientes que estás platicando con alguien, aunque ese alguien, te lo deja bien claro, es una entidad así, una inteligencia artificial, no es una persona. Pero pues sabemos que pues, las herramientas humanas van a tener el sesgo de quién está detrás, quién está programándola, con qué la están entrenando. Entonces muchas posturas pues de pronto. Incluso qué le estás preguntando y cómo se lo estás preguntando. Sí, pero bueno, estamos hablando de al principio, ¿no? ¿Cómo fue mi primer acercamiento con la IA? Ese fue, ¿no? Estarla probando. Y después fue detectar ya que, por ejemplo, pues para las actividades de enseñanza y aprendizaje, pues existen ciertas actividades que se tienen que hacer para, pues nuevamente, ¿no? En mi postura respecto a la enseñanza, que más que nada, más que contenidos, pues es enseñar a los estudiantes a pensar. Y entonces para enseñar a pensar, pues tienes que analizar información. Y para en un sistema de educación a distancia, evaluar si un estudiante, por ejemplo, leyó un artículo que a ti te parece interesante, pues de pronto le tienes que plantear una serie de preguntas respecto a este artículo. Bueno, esa es una actividad de las primeras que se ve muy desafiada, porque los estudiantes pueden agarrar el texto del artículo y plantearle la pregunta a la inteligencia artificial y a partir de aquí, contéstame esta pregunta, y entonces es una actividad en donde tienes que ser mucho más ingenioso para evaluar si están leyendo. Porque pues, si no leen y no analizan, no van a generar el pensamiento crítico. Y esa es una de las actividades donde yo principalmente siento que se ve amenazada las capacidades de aprendizaje o de desarrollar capacidades importantes para un profesionista. Las cuales serían, pues ya decías, analizar información, pero para analizar información pues tienen que leer, ¿no? Entonces si no leen, porque hay veces que nos damos cuenta que la usaron porque sí, simula que es, como dijiste, comunicación humana. El lenguaje humano, sí. Pero tiene una forma muy específica de mostrarte o de arrojarte la información, de arrojarte el texto que uno sabe. Tiene una estructura sí. muy característica, ¿no? Y uno puede... unos remates específicos, ¿no? Como que, por ejemplo, te pone... Te tira el texto completo y al final te pone, en resumen, bla, 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 ¿no? O primero te da como una pequeña introducción y luego te empieza a generar una lista te desglosa punto por punto y después remata, ¿no? Y bueno, también algo de lo que pues yo he ido ya al enfrentarme a este desafío de decir, bueno, mis actividades que me gustaba dejar ahora se ven comprometidas, pues empecé a generar estrategias, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es y estamos hablando de que esto va en desarrollo, entonces bueno, en vez de preguntarles de lo que pueden sacar del texto es, interpreta esta imagen, ¿no? Esta imagen tomada del mismo artículo. Pero luego resulta que ya también... que va evolucionando, imágenes, ¿no? Y entonces también ya te hace eso, ya lo analiza. Entonces es un reto, ¿no? Ese es mi principal reto contra el que yo me sigo enfrentando, pues por lo mismo que decimos, porque la inteligencia artificial va mejorando, va evolucionando, se va entrenando y va ganando más capacidades y entonces pues ese es el reto, ¿no? Es un desafío para mí como docente el generar actividades que no sea tan sencillo resolver por medio de inteligencia artificial y cada vez se va complicando más y entonces a mí me lleva a otro punto, ¿no? De pues yo soy yo, ¿no? Mi capacidad contra todo un montón de gente con supercapacidades ganando miles de dólares para generar en conjunto y en equipo
un montón de sistemas, pues que a los que yo me tengo que enfrentar como docente con mi pequeño sueldo. Y yo, bueno, porque pues a mí me gusta y me divierte y es como un reto personal el decir, esta actividad no la van a resolver con inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa con los compañeros? ¿Cómo has visto tú? O bueno, perdón, ¿cuál ha sido sí, antes de pasar a la parte de los compañeros, o sea, yo quiero retomar eso de que decimos, bueno, tenemos que cambiar las actividades, pero es que entonces ya los estudiantes no aprenden a leer, ya no aprenden a escribir, ya no aprenden a procesar información, a interpretar información, porque sí, tenemos que utilizar otras herramientas, pero entonces esas capacidades se van a ir perdiendo, ¿no? Yo pienso que no necesariamente, porque entonces ahora, bueno, mi postura actual, mi momento actual, que quizá en un año cambie, es, bueno, entonces el reto es no que no resuelvan la actividad. Bueno, un reto personal sí es desarrollar actividades que no sea tan sencillo resolver con inteligencia artificial, pero si tienes la capacidad de escribir un prompt que te resuelva mi actividad, ya estás usando pensamiento, ya estás pensando y ya estás usando capacidades. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, las actividades pueden ser lo suficientemente desafiantes para que o optas por resolverla por el modo tradicional o te las ingenias para generar un prompt para que la inteligencia artificial te lo desarrolle. Y para mí está bien. O sea, si el alumno es capaz de generar un prompt que le resuelva la actividad que yo le dejé, para mí está bien, porque yo lo que quiero es que piensen. Entonces, mi reto es no poner un cuestionario que simplemente lo pegas ahí, te da la respuesta, o escríbete un ensayo de tantas palabras, pues porque la inteligencia artificial de eso pide su limosna, ¿no? Eso es lo que hace, lo que mejor hace. Entonces, pues sí, o sea, escribir un ensayo, ese es otro, ¿no? De los procesos para generar el pensamiento crítico y analítico y resolver problemas, pasa por analizar información. Y la forma más fácil de ver cómo alguien analiza información es leer y escribir, ¿no? Interpretarte un texto escrito por alguien más, interpretar varios y después tú generar algo. Esa es una forma, la forma más tradicional, que quizá es la escuela de la que venimos, de bueno, ahora tú genera algo, agárrate estos 5 artículos, contrástalos y genérate algo, ¿no? Pero en la enseñanza a distancia no tienes ese control. Entonces en la enseñanza a distancia pues tienes que cambiar la estrategia. En la enseñanza presencial quizá lo podrías guiar un poco más, ¿no? O sea, ahí sí tienes un poco el control. Si tú diseñas la actividad para hacer en clase, o sea, para hacer cuando tú estás presente. De la mañana también te la entregan ya impresa, pues ya no sabes. Claro, no lo puedes saber. No. Y entonces, bueno, ese es uno de los retos y me parece que es una de las capacidades más desafiantes para los docentes, que es cómo generar pensamiento crítico o cómo hacer que el proceso de aprendizaje se siga llevando a cabo. Y bueno, ahí entran otros desafíos, ¿no? Porque pues sabemos que la actividad docente está precarizada, castigada económicamente. Entonces, de pronto, ¿no? El tiempo para estarte ingeniando cómo este juego contra la IA. A mí me gusta ser docente. Sí. A mí me motiva dejar huella en los estudiantes. Me gusta tanto hacer esta parte presencial como a distancia. Las dos modalidades me gustan. Entonces, sí está precarizado, pero yo tengo este incentivo extra, que es que sí me gusta ser docente. Sí. Pero sí tienes razón, no todos tenemos quizás el amor, y no deberíamos. No todos tenemos el deseo de ser docentes, y algunas personas están en la docencia porque ya no quedó otra salida, porque tienes que comer todos los días, y ya hablamos en los otros videos sobre la precarización de la actividad académica, y entonces terminas frente a grupo, y como está castigado, terminas no frente a un grupo por semestre, sino frente a 3, 4 grupos por semestre, ¿no? Pues, o en el caso de la docencia en línea, pues revisando un montón de trabajos, 50, 80, ¿no? Bueno, es que además pues estás combinando la presencial con la en línea, porque si te quedas con una sola, pues no te alcanza, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el peor de los mundos, por así decirlo, ¿no? Tienes los grupos presenciales, tienes los grupos a distancia, y tienes este reto
de diseñar las actividades y entonces tienes que encontrar el tiempo si es que así lo deseas. Porque yo, por ejemplo, he visto la postura de muchos docentes, bueno, no de muchos, de algunos docentes que dicen, bueno, yo diseño la actividad y ya depende del estudiante si él quiere pasar por el proceso de aprendizaje y si deciden usar la inteligencia artificial, a mí me vale. Ya es su problema. Entonces, esa postura yo la he visto, ¿no? Pero la ves desde el punto de vista de yo no voy a modificar las actividades, pero sí me voy a molestar porque el estudiante utilizó la inteligencia artificial. Bueno, hay unos más cínicos que dicen, sí, yo sé que esto lo hicieron con ella, pero él es el que se está afectando, él decide afectarse y a mí no me importa. Y existen otros docentes que se frustran mucho, pues porque dicen, encargué que revisaran estos artículos y todo me lo entregaron con ella y se frustran, ¿no? Pero no, bueno, aquí es difícil, bueno, no entiendo por qué razón, porque pueden ser muchos motivos, están dispuestos a modificar el tipo de actividades que van a desarrollar. Y entonces te encuentras quizá también mucha justificación de decir, no, es que yo tengo que enseñar esto y no hay otra forma más que hacerlo de esta manera. Y pues bueno, sí, te entiendo, quizá, pero si no modificas, tampoco vas a lograr los objetivos. ¿Por qué? Pues porque ya existe la herramienta. Y justo de lo que empezamos hablando, la herramienta ya está, llegó para quedarse. Yo nuevamente creo que ya lo había mencionado, pienso que nuestro rol ahora como docente será el enseñar a usar la herramienta, el desafiarlos para que sería el uso adecuado de la herramienta. Mira, mi postura particular tiene como que los dos tintes, ¿no? Como si decir, oye, es que sí quiero que escriban y sí quiero que lean. Entonces, sí les encargo de pronto trabajos o actividades que espero que lean y espero que escriban aunque no lo hagan. Pero en la siguiente actividad, pues si no leyeron y no escribieron, se tienen que regresar a leer porque no van a poder resolver lo que les estoy pidiendo a la siguiente, ¿no? Claro, bueno, pero es que son dos partes. Son dos partes del proceso, pero, o sea, sí estás como diciendo, bueno, aquí está, por ejemplo, vamos a imaginar un caso, un glosario de términos, ¿no? Ajá. Un glosario de términos, en realidad, pues da igual cómo lo resuelvan, ¿no? Pues yo quiero que sepas cómo se define este concepto y lo puedes ir a buscar en un libro, lo puedes ir a buscar en un artículo o se lo puedes preguntar a la IA. En realidad, a mí lo único que me interesa es que tú sepas el concepto. Después, dependiendo del tipo de estudiante, si es un estudiante que dice, bueno, a ver, este glosario, este término no lo leí, no lo conocía, me lo aprendí, lo memoricé quizá, bueno, ok, ya está, ¿no? Y habrá otros que aquí está el término, el concepto, incluso en la enseñanza tradicional, ¿no? O sea, cuando en la prehistoria, cuando nosotros estudiábamos, que todavía consultábamos la enciclopedia, no la Encarta siquiera, la enciclopedia Salvado, no sé cuál tenían, la británica, la hispánica, pues íbamos y podía simplemente decir, aquí está el concepto, transcribirlo sin razonarlo, ¿no? Entonces, estás generando un glosario de términos y después entra la aplicación, ¿no? La profundidad del concepto, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, a ver, ¿qué es un ribosoma? Pues ya me contestas. Y después ya yo te digo, bueno, entonces el ribosoma va a interpretar esta información del RNA mensajero. Entonces, pero ¿para qué me estás diciendo? ¿No? Bueno, entonces regrésate a ver el concepto para que entiendas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un codón? Y luego les doy una secuencia, identifícame los codones y para qué aminoácido codifican, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Codón? Pero te pedí el que definieras, ¿no? Y lo definiste, entonces ahora aplica el concepto. Por ejemplo, entonces, como decía yo, si no lo leyeron, si no lo interpretaron en su momento, se tienen que regresar a hacer esa actividad, ¿no? Así es, pero bueno, sí complementas, ¿no? O sea, sí vas retomando. Y sí estás consciente de que entonces hay que diseñar actividades que simplemente con hacerle la pregunta a la IA ya lo tengan resuelto, ¿no? Bueno, pues incluso en la presencial, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta hacer estas evaluaciones de que tengan que memorizarse los conceptos, ¿no? Sabemos los conceptos en la clase, hacemos las actividades para que aprendan los conceptos y lo que me gusta hacer es en las evaluaciones, que sería como lo similar a los trabajos que entregan a distancia,
pues en los exámenes, pues que no contesten preguntas de falso verdadero, de define tal concepto, ¿no? O sea, sino que pues, pueden ellos, así de estos terroríficos al libro abierto, pues tú consulta lo que quieras, pero contéstame esta pregunta, o sea, este sistema que funciona así, ¿por qué funciona así, no? Un ejemplo así muy, muy básico. Uh-huh. Y entonces ellos tienen que, con la información que ya analizaron en las clases o que incluso pueden googlear, ¿no?, en sus celulares, contestar una pregunta y pensar cómo la van a contestar. Bueno, entonces, hasta aquí hemos ido hablando de nuestras posturas y cómo hemos experimentado esto de la inteligencia artificial en pues nuestra labor docente, pero aunque ya dijimos un poco de las posturas de nuestros compañeros, pues como que no hemos como ahondado en esa parte. ¿Tú qué has experimentado pues con las personas con las que convives y que te han expresado? Compañeros docentes. Exacto. Y sí, bueno, eso es muy interesante. Y sí está bien porque como un poco dije, ¿no? Hay algunos que te digo, que toman la postura de oponerse, ¿no? O no, no sé, como que a la hora de gestionar su relación con la inteligencia artificial, pues no sé si es el momento en el que la empezaron a detectar o qué, pero sí es esto de decir, la están usando, los jóvenes de hoy ya no quieren pensar y esto es rechazo, ¿no? a la herramienta y también el rechazo a modificar su forma de generar actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una postura que yo he visto. Otra postura que también he visto es la de, te digo, aquellas personas que dicen, sí, sé que la usan y no me importa, ¿no? El daño es para ellos y no es mi problema. Digamos, nuevamente en esto de pues, ¿qué te llevó a estar frente a un grupo, no? Pues yo pienso que alguien con esta postura es que está ahí pues porque no quiere estar ahí, ¿no? Porque no le interesa que los estudiantes aprendan. Claro. Realmente es de, pues yo vengo y si tú no quieres aprender, o sea, realmente con este tipo de personas los que van a aprender pues, son los que de por sí quieren aprender o están motivados a aprender en esa materia y pues bueno, esto puede llevar a diferentes posturas, ¿no? Que puedes decir, bueno, es que si estás aquí en una universidad, pues es porque quieres aprender, ¿no? Pero yo sí creo que el docente puede motivar a que alguien que a lo mejor una materia no le llamaba la atención o está pasando por muchas cosas en su vida en ese momento particular y de pronto decir, bueno, esta actividad me ha sorprendido, esta forma de acercarme a los conocimientos me ha sorprendido, ¿no? Y nosotros pues lo hemos vivido, ¿no? También en nuestro proceso de formación, ¿no? Claro. Docentes que por sus técnicas didácticas y por su forma de enseñar pues te motivan y de pronto te descubres que has aprendido cosas que a lo mejor no querías aprender o no sabías que estabas aprendiendo. Sí, no te ha costado ni trabajo aprender, ¿no? Ajá, y entonces, bueno, estos son, ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? Esa es la otra postura que he visto, ¿no? Pues básicamente son esas y quizá algunas personas un poco más cercanas a mi postura, que es la de, bueno, hay que enseñar o hay que sacarle provecho a esta herramienta. Son las tres posturas que yo he detectado. Oponerse, que te valga, o decir vamos a sacarle provecho a la herramienta. Yo particularmente no me he topado con gente, con personas que digan a mí no me importa, que hagan lo que quieran, que utilicen la inteligencia artificial y no aprendan. Eso dentro de mi experiencia. ¿No has tenido contacto con gente así? No, yo he tenido estas dos formas de ver la inteligencia artificial. Unas personas que dicen, bueno, es una herramienta, vamos a, pues primero conocerla para saber, porque seguramente hay profesores, a estas alturas yo creo ya no, pero al principio seguramente había profesores que ni sabían que existía o sabían que existía pero no la habían explorado. Entonces, hay profesoras que dicen, bueno, yo ya exploré la herramienta, incluso yo la utilizo para ciertas actividades, tareas, uh-huh. En mi labor o en otras áreas, y pues no es como que lo peor del mundo, sino que hay que saberla utilizar. Entonces yo la sé utilizar, entonces yo puedo guiar a mis estudiantes para que la utilicen.
Y están los otros docentes que dicen no. O sea, negados a que no puede ser, no vamos a utilizar esta herramienta, ¿no? Y bueno, yo pienso con esto, cuando empezó el uso de la computadora, el uso de la PC, el internet, pues no el internet, sino la computadora nada más, en sí. Okay. Lo que tú en vez de escribir a mano, pues escribías así bien bonito, ¿no? O sea, los profesores no se tenían que chutar tus patas de araña, podían comprender lo que estabas escribiendo, y al principio a lo mejor era bueno, pero después llegó esta parte del copy-paste, ¿no? De que copias la información de algún lado y nomás lo pegas y no lo lees y no lo interpretas. O sea, eso ya viene de mucho tiempo atrás. Sí. Pero bueno, ya en este momento la computadora es bien recibida, ya nadie te dice no a computadora, no, hubo un momento donde si escribías a mano te lo botaban por las patas, ¿no? Sí, se invirtió, ¿no? Sí, y yo creo que la inteligencia artificial pues se va a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprenderla a usar y aprender a guiar a los estudiantes para que la utilicen. Para que le saquen provecho, ¿no? Para que haya un proceso de aprendizaje en su utilización. Bueno, esa es mi postura. O sea, que pues enseñarla a usar, pues realmente desde hoy, pues qué tan difícil puede ser. Pero, pues realmente sí mi idea es, ok, está esta nueva herramienta. Hay que sacarle provecho. Y nuevamente, en mi forma de pensar, mi labor como docente, más que enseñarles temas, conceptos, ideas o conocimiento en sí de una materia, es enseñarle a pensar, enseñarle a buscar información, enseñarle a resolver problemas. Yo creo que eso es lo que se les va a quedar si lo entrenan, y quizás los conocimientos que puedan adquirir de mi materia, pues ahí van a estar. Si un día tienen que trabajar con ese tema y no se acuerdan de lo que aprendieron en mi clase, la información ahí está. Saben dónde irla a buscar. Y es que ahorita, por ejemplo, antes a lo mejor no era tan fácil tener acceso a la información. O sea, todo estaba como en libros, en bibliotecas, y tú tenías que ir guardábamos nuestras copias, por años, porque a lo mejor voy a regresar a leer. O sea, ahorita no tienes que hacer eso y no tienes que memorizar. O sea, si no te acuerdas de un concepto de algo, vas... Ni siquiera tienes que darle a la inteligencia artificial, no está con simple Google, otras herramientas. Entonces, vas, buscas la información y la vuelves a leer y dices, sí. Ya me acordé. Ya me acordé. Exacto. Entonces no tienes que memorizar y no tienes que ir a quién sabe dónde a ir a consultar esa información. Entonces, lo ideal no es que memorices conceptos. Lo ideal es que aprendas con una información que tú estás viendo, que tú estás leyendo, pues cómo lo vas a aplicar para resolver problemas, por ejemplo. Básicamente, yo creo que es eso. Con esta información que estás aprendiendo, ¿qué problema podrías resolver? Y entonces eso es el entrenamiento que yo busco que adquieran al pasar por, ¿no? Y eso involucra, pues, dejarles actividades más tipo un acertijo, donde tienes que conjuntar información de diferentes lados. Bueno, ese es mi reto, a lo que trato de llegar en las actividades que yo les voy generando. Entonces, pues ahora adaptar esas actividades a la inteligencia artificial. Ese es lo que yo trato. Esa es mi postura y ese es mi reto personal. Yo como docente, ¿no? Es de, ok, está la inteligencia artificial, entonces, ¿qué límite tiene, no? Yo diseño una actividad y la pruebo inmediatamente en la inteligencia artificial y veo, ¿qué tan fácil me dio una respuesta? Y bueno, mi reto constante es, bueno, quiero que lleguen a este resultado concreto, entonces estoy compitiendo directamente con la inteligencia artificial. Y a lo mejor yo mismo la estoy entrenando para que cuando se la dejen a mis estudiantes ya se sepa el caminito, a lo mejor. Pero bueno, el punto es que, bueno, y a la vez yo estoy generando este pensamiento de resolver un problema. Mi problema es que la inteligencia artificial no les dé una respuesta tan simple, o sea, que tengan que pensar, que tengan que analizar información, y eso pues también es un reto, pero también de pronto a algunos estudiantes les pone la vara muy alta, ¿no? Porque pues no todos vienen de universidades o de preparatorias o han pasado tiempo que no han estudiado, y que de pronto
esto de la lectura de comprensión, que también es algo de lo que creo que se ve amenazado. Pero bueno, independientemente de eso, el comprender de pronto es como de, oiga, no entendí bien la actividad. ¿Qué hay que hacer? Y yo, pues, A, B y C. ¿Eso lo entiendes? Sí, pero ¿cómo? Exacto, ¿cómo? Eso es lo que tú tienes que hacer. El cómo es tu trabajo. El resultado es lo de el cómo. Eso es lo que quiero que desarrolles. Eso, bueno, entonces, pues ese es mi desafío, el mío como docente. Y pues me gusta, me divierte y me entretiene estar haciendo eso. Pero creo, también estoy convencido de que a lo mejor ese sistema de enseñanza no es para todos los estudiantes. Hay algunos estudiantes que esa forma en la que yo estructuro mis actividades no es el más adecuado para su sistema, su forma de aprender. Su forma de aprender o también sus objetivos, porque a lo mejor la carrera engloba muchas materias, ¿sí? Y ellos no se van a dedicar a la materia que tú das, por ejemplo, no se van a dedicar a otra rama. Sí, otra rama. Y a lo mejor la que tú das no les gusta no les tanto, es relevante, ¿sí? Y no le quieren dedicar tanto tiempo. Sí, también lo entiendo. Y eso pasa en la presencial y en la distancia. Sí, nos pasó a nosotros como estudiantes y le va a seguir pasando. Yo para qué quiero saber de las embriofitas. Yo no voy a trabajar con plantas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no, pues sí, son interesantes. Claro, y alguien que se dedica a eso, si no lleva esas bases, le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces sí, eso lo entiendo. Bueno, eso es con respecto a los compañeros y cómo nuestra postura con respecto a la de otros docentes, ¿no? Los que no la quieren ni ver, los que la ven pero no están dispuestos a modificar las actividades que dejan y se siguen frustrando una y otra vez porque los estudiantes la usan. Spoiler, no la van a dejar de usar. Y luego, bueno, otra. ¿Cómo has visto la postura de las instituciones? La postura de las instituciones, pues... educativas. Sí, eso. He analizado muy poco de qué opinan las entidades, pero por ejemplo en la parte de educación a distancia, sí creo que la están incorporando y la están aceptando. De hecho, bueno, en el programa en donde yo trabajo, pues sí hemos tenido algunos acercamientos y un intento, una sugerencia por parte pues, digamos, de nuestros jefes, a que pues la vayamos incorporando, ¿no? Que no le tengamos miedo, que si de todos modos se va a utilizar, pues hay que saber cómo enseñar a utilizar. ¿No? Entonces, yo no sé, a ti en particular, si te han dicho no la vamos a usar, y cero sí utilizan. Bueno, yo veo que mis autoridades, mis jefes, porque pues no solo uno, es como una línea de mando, han dado bandazos, ¿no? O sea, es como primero es de, sí, bueno, existe la inteligencia artificial, vamos a promover su uso, pero vamos a tener mucho cuidado en cómo se maneja. Luego la instrucción de si detectan uso de inteligencia artificial, la actividad se evalúa con la peor calificación posible, o sea, 0. Y además los estudiantes tienen que corregir, y si reinciden, se quedan con un 0. No importa que haya otras, o sea, que todo en una de las tantas actividades que dejas, una lleve uso de inteligencia artificial, se evalúe con 0. Y además nos pidieron, cuando el estudiante que ustedes detecten que usa inteligencia artificial, lo van a integrar en esta base de datos que nosotros después les vamos a pasar, donde va la lista de estudiantes que la están utilizando para casi de, ya si usted le toca a este estudiante, vaya, sepa que este estudiante usa inteligencia artificial. Eso fue una segunda postura que nos dieron y ahora se han ido suavizando. En primera, pues porque cada vez se ha ido trascendiendo y permeando el hecho de que pues, justamente por cómo se estructura la inteligencia artificial generativa de texto, que está diseñada para imitar la comunicación humana, no hay herramienta que la sepa detectar. Eso te quería preguntar hace un momentito cuando dijiste que cuando detectaran inteligencia artificial, pues que 0, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y
eso que dices, ¿no? ¿Cómo detectamos que utilizaron inteligencia artificial? O sea, pues yo la puedo detectar, pero no lo puedo asegurar. No, o sea, no tienes las bases, no tienes la evidencia. O sea, tú lo sabes porque conoces cómo se estructura, ¿no? La comunicación. Pero otra cosa que también puede pasar es que el mismo estudiante diga, así es la forma de escribir correcta, y empiece a imitar la forma de redacción de la inteligencia artificial. Sí, me pasó una vez que yo estaba leyendo una actividad y se veía muy genuina, o sea, como que la persona que entregó su actividad pues escribió como así. Se notaba en sus ideas y en la forma de escritura, y me pone un remate muy similar. Y yo dije, pues no sé, ahora, no creo que la inteligencia artificial haya hecho esta estructura, o sea, realmente no creo. No, ajá. Y dije, yo creo que estas personas de ver cómo la inteligencia artificial les genera los textos, están tomando esas formas de rematar, esas formas de esa escribir, estructura, ¿no? de redacción. Y entonces esto es un problema, porque quizás que están haciendo el esfuerzo de redactar ellos y tú interpretas como que utilizaron la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que veo es que tenemos que migrar a formas más efectivas de saber si están ellos haciendo sus actividades. No, es que ya no te importe. O sea, no me refiero a que no te importe de, ya me vale. No, es de, yo diseño una actividad que si tú resuelves con inteligencia artificial, tuviste que generar un pensamiento que te llevara a generar una línea de comando para la inteligencia artificial que te ayude a resolver la actividad. Y entonces, si tú la resuelves por tus medios o si porque generaste los prompts adecuados, pues da igual, porque lo que yo quiero es que pienses. Y si tú pensaste lo necesario o estuviste teniendo un debate con la inteligencia artificial y fuiste depurando la información para obtener lo que necesitabas, para mí eso está bien. Entonces, tú puedes usar la herramienta que quieras, tu cerebro, los medios tradicionales o la inteligencia artificial, pero esta actividad tienes que pensar para resolverla, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que ya no te importe, ¿no? No es que pues resuélvela ya, si no quieres aprender es tu problema. No, o sea, eso. Y te iba yo a decir, otra cosa que yo he notado es esta paranoia que se genera, ¿no? Que es un poco lo que tú me decías, ¿no? Yo veo este texto y creo que es genuino, pero noto ahí elementos que me hacen sospechar, ¿no? Y ahora vivo con la paranoia de que me la resolviste con inteligencia artificial. Y entonces, bueno, yo soy muy curioso, entonces me meto a los grupos de donde hay estudiantes para ver cómo lo están experimentando, ¿no? Entonces, mucha gente que dice, no, yo estudié, investigué y todo, y me acusaron de que lo hice con inteligencia artificial. Entonces ahora algunos estudiantes es de, bueno, me acusan de que esto es inteligencia artificial, que yo lo generé. Entonces lo paso por uno de estos programas que supuestamente identifican inteligencia artificial. Me detecta el 80%. Entonces le empiezan a cambiar palabras hasta que el programa les arroja 0%. Entonces terminan con unas estructuras horripilantes, con palabras que no significan nada y que también tú lo lees y dices, pero esto no tiene sentido, porque están ellos también en este interjuego con con esto ya no lo van a detectar, ¿no? y gente que dice, pues no. Y otro ejercicio también es tú mismo agarras tus textos que generaste incluso antes de la inteligencia artificial y los programas te dicen, esto es hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el lenguaje formal, el lenguaje técnico, el lenguaje académico es una estructura muy rígida que tiende a asimilar la forma en la que la inteligencia artificial genera los textos. Entonces, textos propios te los detecta como si fueran con IA. O sea, con eso como antecedentes de... Yo sé que esto no lo generó una IA, porque yo lo escribí antes de que existieran siquiera. Yo lo escribí, yo sé que yo lo escribí. Y me dice que el 80% es con IA. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en esos programas y decirle al estudiante 0? Es inteligencia artificial, 0, y además te voy a poner aquí la letra escarlata de que eres plagiario. Pues no, obviamente yo esa instrucción no la seguí, porque no tengo yo los elementos para acusar a alguien de que utiliza la inteligencia artificial.
Y como la inteligencia artificial se está entrenando constantemente desde estos programas que detectan plagio, ¿qué es lo que están detectando? Y entonces es también así como yo y la inteligencia artificial está compitiendo contra estos programas que buscan patrones también. Oye, estos patrones de plagio, que igual y no es el tema ahorita, pero me acordé, alguna vez, revisando una tesis, uno de mis compañeros revisores metió la tesis a un programa de Turnitin. No sé cuál, bueno. Entonces le ofrece, le dice a la estudiante, mira, me arrojó este programa que tanto porcentaje de plagio, y le subrayó qué cosas, ¿no? Y entonces uno de las cosas que le subrayaba era: agradezco a mi abuelita porque bla, 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 ¿no? Entonces todo el mundo agradecemos a nuestra abuelita, ¿no? Claro. Entonces, pues claro que esa estructura te la va a detectar como plagio porque está en muchas de las tesis. No, bueno, a ver, y abres una puerta importante. La inteligencia artificial no va a desplazar la inteligencia natural. Uh-huh. Si tú como evaluador no tienes la capacidad de decir, quítame estas partes de una tesis, ¿no? O sea, y además luego otra cosa que pasaba, no sé si siga pasando, es al momento en que tú corres esto en un programa de estos de detección de plagio, antes de las IAs, porque el plagio era de voy a buscar en todos los textos reportados, y tú no le desactivabas el que no le agregara a su base de datos, entonces le agregaba a la base de datos, y después eso aparecía como plagiario de ese mismo texto, ¿no? Entonces podías así de arruinar esto de la interpretación o el uso que puedes hacer de esas herramientas para detección de plagio. Uh-huh. Pero yo creo que eso ahorita ya va siendo cada vez más obsoleto, porque pues antes, ¿no? En la, digamos, en la etapa paleolítica de esto, no, neolítica, ya superamos el escribir, el buscar información en la enciclopedia así, papel, los librotes. En la Salvat, la que tenían mis papás y los tuyos. Sí. Bueno, ya superamos eso, ya vino la Encarta y luego surgieron estos, el Rincón del Vago y estos, la Wikipedia y todo esto. Entonces ya era, bueno, copio-pego, entonces era muy fácil detectar plagio porque incluso sin nomás tú le agarrabas, copiabas y pegabas un texto y te encontraba el texto original. Uh-huh. Eso era muy fácil, ¿no? Ahora ya esa herramienta ya no hay manera. En primera, pues porque el Google pues busca así en la web, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya hay estas microblogging y todo esto que tú lo tienes en Twitter, lo tienes en grupos en Facebook, o lo tienes en TikTok, o lo tienes en un montón de rincones en donde Google ya no explora. Uh-huh. Grupos privados, grupos cerrados, pues no sé, ¿no? Como que ya esas herramientas van siendo obsoletas y ahora pues te siguen vendiendo la idea de que te pueden detectar inteligencia artificial, pero no existe ni existirá herramienta confiable que detecte el uso de inteligencia artificial, porque inmediatamente después la inteligencia artificial se está entrenando constantemente para decir esto es lo más parecido al lenguaje humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú escribes algo que es igual al, o sea... Hay veces que yo lo he tenido, o sea, yo le digo, mejórame este texto, y me arroja algo y le digo, ay, como que no me gustó, dámelo más técnico. ¿Por qué? Porque... Claro. No, lo que dices, está acostumbrada a decirte, arrojarte la información a cómo, pues... Además, tú puedes entrenar a la IA para que escriba como tú. Pero no les voy a decir cómo. Entonces, sí, o sea, porque... Pues usándola constantemente. No, pero aún así, tú la escribes y tú escribes de una forma. La inteligencia artificial te contesta en su forma. Pero tú puedes ir entrenándola para que genere textos más similares a tu forma de redactar. Uh-huh. Y entonces, a ver, ¿eso cómo lo detectas? Que es tu forma de redacción. Uh-huh. Que, si las predicciones son correctas, puede llegar a ser indistinguible, uh-huh. Porque va a buscar las palabras que más utilizas, o sea, tu amplitud de léxico, con qué frecuencia utilizas ciertas palabras, o sea, justamente es para una de las cosas justamente de las que hace, ¿no?
el imitar la comunicación humana. Entonces, si imitas la comunicación humana y yo soy un humano, imítame a mí en específico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir, pues que pelearse con una inteligencia artificial, pues vas a perder, ¿no? O sea, yo ya te digo, mi desafío personal es generar actividades que no puedan resolver con inteligencia artificial, pero cada semestre, cada trimestre o cuatrimestre encuentro las veces que voy perdiendo, ¿no? Porque, pues ya te digo, ¿no? Antes era de, bueno, entonces interprétame la imagen, y ahora es de, la inteligencia artificial aprendió a interpretar imágenes. Interesante. ¿No? Entonces, esta actividad ya no va por ahí, ¿no? Y al siguiente trimestre, si yo quiero repetir la misma actividad, a lo mejor me encuentro con que ahora esa actividad ya voy perdiendo, ¿no? Entonces, pues sí, estoy luchando contra eso, pero generalmente salgo perdiendo, voy perdiendo, pues voy detrás. Yo no diría que luchando, o sea, porque si bien es un desafío para ti y para mí y para varios de nosotros. Para los docentes. Más que una lucha, es como un reto, ¿no? Es un reto, por eso, y un reto, bueno, a ver, entraríamos a definir de reto. Reto y lucha contra. Pues es que lucha suena como así como negativo. ¿Por qué? Bueno, no sé. No sé. Ok, vamos a dejarlo en desafío, ¿no? En un reto o desafío. Ajá. Pero además un reto o desafío que no todos los docentes están dispuestos a tomar. Y entonces, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar si el docente renuncia a diseñar actividades que no se puedan resolver con la inteligencia artificial? Pues, bueno, no sé, los estudiantes irán. Yo pienso que va a haber capacidades que se pueden llegar a perder. O sea, yo en este momento, pues yo ya estoy formado, ¿no? Ya estoy hecho. Pero retomando esto de lo que yo pienso que debe ser la educación, que es el pensamiento crítico y el resolver problemas, y que eso se logra a través de la lectura y la escritura y el análisis de información. Yo pienso que esas son de las habilidades que más se están viendo desafiadas ahorita. O sea, si el docente no está dispuesto a hacer un esfuerzo para que el estudiante piense, y el estudiante por X y Z, porque somos humanos y buscamos el camino más corto o más fácil, renunciamos a desarrollar esas capacidades, pues se van a ir perdiendo. O sea, la capacidad del pensamiento crítico, pues tú al final del día, desde, a ver, ¿qué es esto, no? Y también eso, el pensamiento crítico, pues no lo vas a desarrollar, ¿no? Y entonces, pues es más fácil que simplemente seas pues, manipulable, ¿no? Y como profesional, con la toma de decisiones, ¿no? O sea, vas a estar descansando en que la inteligencia artificial resuelva los problemas. O sea, yo pienso que nos pone como humanos en una forma muy vulnerable, y muy vulnerable a quien está pues tratando de o generando estas inteligencias artificiales, ¿no? Porque pues pasó con la inteligencia artificial de Twitter, bueno, X, pero acá le decimos Twitter porque no vamos a hacerle caso a Elon. Está, ¿no? La inteligencia artificial de Twitter, Grok, ¿no? Y pues la empresa detrás de eso, que es, pues, bueno, no me acuerdo cuál es la empresa, pero bueno, es Elon Musk detrás de esto, que pasó hace 2-3 semanas con respecto a cuando salga este podcast, que decidió modificar los parámetros para que la inteligencia artificial diera respuestas más asociadas con el pensamiento de ultraderecha y que no tuviera restricciones de ser políticamente incorrecto, lo cual llevó a una inteligencia artificial siendo abiertamente racista, antisemita y irónica y burlesco, ¿no? Entonces, eso yo pienso que fue un experimento. Pienso que no salió bien, o no sé. Bueno, que generó datos ahí que habrá que interpretar y analizar. Pero que nos demuestra que, pues, al final del día,
las personas detrás del desarrollo de estas inteligencias artificiales, si nosotros renunciamos a la capacidad de contrastar información y razonar, estamos vulnerables a que esas posturas sean nuestra fuente de información y nuestra única forma de toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, eso es un reto. Por eso yo estoy en constante lucha, porque sigo pensando que un profesional tiene que ser una persona con capacidad de raciocinio y con capacidad de resolver problemas. Y para razonar, pues hay que contrastar información, hay que tener pensamiento crítico. Entonces, ese es como, pues algo que yo intento, ¿no? Pero estás luchando contra muchas cosas, ¿no? Pues es que además, o sea, te arroja información, pero ¿de dónde obtienes información? ¿No? Porque también, o sea, algo que decíamos muy empezado esta charla, esta conversación, es que tú le puedes preguntar cosas y te arroja una información, ¿no? Pero tú le preguntas de dónde obtuviste esa información y no necesariamente te arroja fuentes confiables, ¿no? Uh-huh. Como que tú dices, ¿a poco? ¿Y esta lista de fuentes que me estás entregando no existen, o están modificadas? Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde está obteniendo realmente esa información? Pues eso depende de cómo la están entrenando, ¿no? Uh-huh. Lo cual también se va modificando, ¿no? O sea, pues igual, ¿no? Ponerse a pensar un poquito más qué hay detrás, ¿no? Y pues qué utilidad puede llegar a tener, pero cómo evitar que estas capacidades se pierdan. Eso es pues mi principal... lo que más pienso cada vez que me enfrento a que las actividades que yo diseño las pueden resolver con inteligencia artificial es, volví a perder esta batalla, pero en esta no, o sea, es como esta la sigo ganando, esta la perdí. Es que incluso si tú, bueno, yo una vez hice el ejercicio de meterle un DOI, bueno, unos de estos marcadores que tienen los artículos científicos y decirle, extráeme las ideas más importantes del artículo, ¿no? Pero eso fue antes y fue con la gratuita, ¿no? O sea, ahorita ya sí la inteligencia artificial ya tiene bueno, al menos esta, porque pues hay varias, ¿no? No sé, fue hace como un mes. Y fue ChatGPT. ChatGPT, sí, pero ChatGPT, sí, ok. Sí. Bueno, y le diste el DOI y le dijiste que bueno, ¿qué pasó? Sí, te interrumpí, perdón. Bueno, sí, ahorita retomas. Estoy defloriéndome eso. Cálmate, la linda. Entonces, pues me extrajo las ideas que consideraba más importantes. Y después yo leí el artículo y dije, o sea, me está dando cosas que ni al caso, ¿no? O sea, no. Que desde tu punto de vista, no era lo más importante, o había cosas que ni decía el artículo, o vaya. Entonces yo dije, pues es que si eso hacen los estudiantes, pues entonces vamos a suponer que sí lean lo que les da la IA. No les va a dar necesariamente una información confiable. Claro. Entonces ahora sí. Sí, no, bueno, eso está interesante. Y es nuevamente esto parte de cómo voy a enseñarles a extraer información de artículos. Uh-huh. Si ya no tengo manera, sobre todo en la educación a distancia, no tengo manera de verificar o de hacerlos que lean el artículo. Y para los estudiantes, yo fui estudiante, es de hay que leer. Y tengo estas otras actividades de otras materias y todo esto. Pues siempre vas a buscar la forma de resolver y de entregar la actividad. Bueno, obviamente habrá estudiantes más disciplinados o más comprometidos con su educación, uh-huh, pero aquí hablamos del promedio, el estudiante, uh-huh, promedio. Y entonces... Del estudiante, yo creo que del humano promedio, como decías antes, ajá, que buscamos el camino más sencillo, sí, más fácil y de menos esfuerzo. Uh-huh. Sí, esto del mínimo esfuerzo. Y eso ya podemos centrarnos a preguntar si es ético o no es ético buscar el camino más fácil, pero el punto es que ocurre, ¿no? Entonces, pues sí es eso. ¿Cómo puedo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que lean un artículo? ¿No? ¿Cómo garantizo que lo hayan leído? Entonces, pues, a ver,
¿Cómo le haces? ¿Cómo garantizas? Pues yo ya te digo, yo garantizo que lean la información, ya sea de un artículo o de algún otro texto, poniendo después actividades donde tengan que aplicar ese conocimiento que se supone que adquirieron en la actividad pasada. Y muchas veces, como tú decías, ¿no? en tu ejemplo de un glosario de términos. Sí, un glosario de términos o pues un resumen de un textito, pues identifícame definición, bueno, no definición, pero identifícame, bueno, voy a poner el ejemplo mío en álgebra, claro. En álgebra lineal. No, en álgebra lineal no, en estadística básica. Ok. Los diferentes tipos de variables, ¿no? Defíneme los diferentes tipos de variables y en la siguiente actividad, aquí tienes un pool de variables, ¿cuál es cuál, no? O sea, esta es discreta, esta es continua. Tendrían que saber de qué va cada variable para poder identificar las variables que yo les estoy pues dando, ¿no? Uh-huh. Y se tienen que regresar a revisar cómo es cada tipo de variable si no lo hicieron en su momento. Claro. ¿No? Entonces... o entenderlo, pero eso está muy bien, pero incluso a veces, o sea, y sí creo que eso es lo progresivo de la enseñanza, ¿no? O sea, tú puedes preguntar la definición de un concepto y tú puedes haberlo investigado y decir, ahí está definido. Y ahora dicen, eso que definiste, identifícalo acá, en la realidad. Y cuesta trabajo. De pronto, ¿no? Y ahí te das cuenta, o sea, eso es cuando de verdad dices, ya entendí. ¿No? O sea, yo había leído esto, entendí todas las palabras, creo que no tengo dudas. Y a la hora de decir, bueno, eso que me definiste está acá. Identifícalo entre este otro grupo de cosas que no definiste o que también definiste, ¿no? Pero identifica esta en particular, en concreto. Entonces ahí, pero nuevamente ese es el reto, ese es el desafío de decir, ya me lo definiste y lo entendiste, ¿no? Ahora identifícalo acá. Es pasar de lo abstracto a lo concreto. Pero nuevamente, eso es un poco lo que decíamos, ¿no? El reto. Pero en ese sentido, tú no estás garantizando, nuevamente, que extraigan información de un texto, porque ellos pueden llegar a ese conocimiento por diferentes vías. Entonces, quizá eso es lo que te digo yo, que tal vez el reto es de, bueno, a lo mejor ahora lo que vas a hacer es irlo a hacer en la inteligencia artificial, entonces... Irle a preguntar, entonces, la velocidad del viento, ¿qué tipo de variable es? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces... Pero el punto es, la va a identificar ahí y después tendría que ver que otras variables iguales las identifique como tal, en fin. Ese es el desafío. Ok. Bueno, ¿qué más puntos tenemos en nuestra orden del día? Creo que ya nos fuimos por la libre, ¿no? Pues nos fuimos y creo que ya tocamos todos los puntos. A ver, los desafíos como docente. Bueno, a ver, en cuanto a, creo que no abundamos mucho en la diferencia entre cómo manejas la inteligencia artificial en la educación presencial. ¿Cómo has visto tú? Porque yo ahorita he estado más concentrado en la educación a distancia, pero sí he estado un poquito en presencial y como que no le di tanta énfasis realmente a las actividades que yo encargué, que tanto las resolvían con inteligencia artificial. No, la verdad no enfaticé mucho en eso, en el último grupo que tuve. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues es que yo, los grupos que he tenido, hacemos muchísimas actividades, muchas prácticas en el aula o en los laboratorios. Entonces, ahí aprenden los conceptos. Y después, pues si los definen o no los definen bien en un reporte de práctica que se les pide después de hacer estas actividades, pues yo los observo cómo trabajan y yo los observo cuando están discutiendo en el aula, o yo les pregunto cuando están en el aula. Entonces, cuando entregan pues algún trabajo en individual o en grupo, puede ser que hayan utilizado la inteligencia artificial o no, pero
vivieron la experiencia. Sí, ¿no? o sea, yo los observo cómo se desempeñan y sí van aprendiendo los conceptos, ¿no? Es que esa es la diferencia. ¿Ves cómo se sorprenden en tiempo real de estar observando un fenómeno? Es que esa es la diferencia, que en la educación presencial tú controlas la actividad. Es decir, si yo en educación a distancia les dejara hacer un experimento, nada me garantiza que lo hagan, por más que yo les diga entrégame fotos o todo esto, pero aún así ellos podrían decir, ¿qué resultados espero de este experimento? ¿No? Y que la inteligencia artificial les dé lo que esperan obtener. Y entonces a lo mejor ya no lo hacen. No, por eso es a distancia. Pero en presencial tú los estás viendo, que lo estén haciendo. Pues es que si trabajas, por ejemplo, con simuladores o alguna cosa como lo que tú haces de, pues... Sí, o sea... un programa específico donde trabajen la información. Es que ahí es donde la inteligencia artificial, pues, no llega, ¿no? Pues no. Es de, usa este programa específico que te va a dar esta información específica y ahí identifícame los conceptos que ya definiste, ¿no? Ahí, ¿no? Pero eso, pues, sí, o sea, porque es de, usa este programa, no hay otro. Y entonces ahí sí, es donde, ¿cómo le vas a decir a la inteligencia artificial? No sé, a lo mejor llega el momento en que le digas, simúlame que usé este programa y genérame una imagen de tal cosa como las genera este programa. A lo mejor se llega a dar. No sé, a lo mejor ya existe, yo no me he dado cuenta. Pero igual y es hasta más fácil que uses el programa a que lo estés haciendo con la inteligencia artificial, que a final de cuentas es otra herramienta. O como bien dices, los simuladores, ¿no? Es de, este simulador funciona así y tú tienes la opción de introducir esta información y que el programa haga esto. Y a lo mejor te va a ser más complicado tratar de resolverlo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí sí es donde ya si tú no leíste, no sé, a lo mejor no entendiste lo que te dije y se lo preguntaste a la inteligencia artificial y ya te dio una definición y ya te enfrentaste a lo que te da este simulador, este otro programa y entras en conflicto, ¿no? Porque si aquí me dice esto y acá estoy obteniendo esto otro, bueno, pero ahí está el proceso de pensamiento y de contrastar información, que eso es lo que yo espero que el estudiante haga. Y otra diferencia, bueno, retomando esta parte de las diferencias entre presencial y a distancia, es que en presencial tienen que ir sí o sí. O sea, no es como, bueno, hay gente, luego no van, ¿no? Pero... Claro, si no van, pues no hicieron la actividad sí. Y entonces tienen la penalización. Sí, ¿no? Pero no, pues ahí tienen que ir, entonces tú los observas y tú interactúas con ellos. Entonces tú sabes cómo se desempeñan, cómo se desenvuelven, cómo hablan, cómo están trabajando ahí, cómo conviven entre ellos. Y con los de a distancia, pues no los ves, no los conoces, entonces no sabes en sí cómo piensan o en qué andan, ¿no? Se tiene, bueno, en el sistema en el que estamos, se tiene una serie, pues, de conferencias virtuales en donde los invitas y les dices, bueno, vamos a tocar los temas aquí puntuales o si tienen dudas y pues los quiero conocer, los quiero ver y quiero que ustedes me vean a mí. Pero tienen tantas ocupaciones o sus vidas son, no sé, complejas que casi nunca nadie se conecta, ¿no? Entonces no los conoces, no sabes cómo son porque incluso cuando están ahí presentes no hablan, no dicen nada, ¿no? Entonces seguramente a muchos profesores de educación presencial cuando fue esto de la pandemia que se migró un rato a toda distancia, les pasó esto, ¿no? De estarse frustrados porque los estudiantes no prendían su cámara y no sabían si estaban o no estaban ahí, si estaban poniendo atención o no. Bueno, pues esa es la educación a distancia, ¿no? Que tienes que interactuar con personas que no sabes cómo son, que los poquitos que se acercan a ti mediante mensajes o que sí se conectan a estas sesiones sincrónicas, pues medio los conoces, pero conoces a 1 o 3 de los 50 con los que estás trabajando, ¿no? Sí, por lo tanto, tiene que ser irrelevante si los conoces o no. Entonces, tú te enfocas en sus trabajos que te envían, que te entregan, ¿no? Y ahí sí,
Pues los conoces a través de sus trabajos. Sí. Pero es una versión muy distorsionada, Muy distorsionada de la realidad. Porque ¿no? puedes malinterpretar, como ya decíamos, ¿no? A lo mejor sí se esforzó mucho y de pronto utilizó algún tipo de lenguaje que aprendió Ajá. de la estructura esta, ¿no? Retomando lo de la inteligencia artificial, y puedes cometer el error De juzgarlo mal. de juzgarlo mal. Entonces yo aprendí que no trato de no juzgar, o sea, como que digo, puede ser que por esto que pusiste se preste a que yo piense que utilizaste inteligencia artificial. No, a ver, un tema que no hemos tratado y que se me ocurrió ahorita es cómo vas detectando, qué truquitos tienes tú para medio detectar y decir, sospechoso, que alguien usa inteligencia artificial. Pues, Uno es, ya lo mencionaste, perdón que te interrumpa, cómo estructuran los textos, ¿no? La estructura del texto. ¿Qué otro? no, pues yo particularmente solo es lo único que, o sea, no tengo otra forma de saber. Yo, por ejemplo, las citas. Les Bueno, pido sí. que introduzcan referencias Sí. y muchas veces la inteligencia artificial se inventa citas. referencias que ni existen. Y entonces Sí, es sí, de, también. entonces, así que me estás citando a este autor, pero otra cosa que hacen las inteligencias artificiales es, te generan una cita que sí existe, pero se la atribuyen a autores que no son de ese artículo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, cuando dejo actividades que son fácilmente resolvibles con inteligencia artificial, pues es eso, es de, bueno, veme citando, ¿no? De dónde sacaste esta información y asignarles un alto puntaje al correcto citado. Porque entonces es de, bueno, pues, pero no me citaste correctamente aquí, no, esta cita no existe, la busqué, no la pude encontrar, pásamela, ¿no? Porque, ¿no? Entonces ahí es donde, sí. No, entonces es mi forma como de interactuar, ¿no? En actividades que digo, bueno, aquí sí o sí quiero que busques esta información, pero quiero que la busques en una fuente confiable. Ujú. Y entonces, para saber si la fuente es confiable, cítala. Y si la citas y no existe, pues ya es de, ¿cómo puedes citar mal un artículo que acabas de leer? Pero además, no solo citar mal, o lo inventaste y el artículo no existe, o me estás dando la revista, el issue y todo de otro artículo completamente diferente que ni siquiera habla del tema. Esas son, bueno, dos de mis trucos, es ese. Y el otro también lo que he hecho es pedirles expresamente que utilicen la inteligencia artificial y pedirles qué prompts utilizaron y todo. O sea, porque nuevamente, como digo, el uso, el desarrollo de las instrucciones que tú le vas a dar es lo que te puede llevar a obtener la información. Y entonces esa es otra área que estoy explorando, es de qué actividades puedo desarrollar que yo expresamente te pida que utilices inteligencia artificial para que la aprendas a usar Como más, debe de ser. pues no como debe ser, ¿no? Más eficientemente, ¿no? Para que veas el potencial que a lo mejor no le estás explotando a la inteligencia artificial. Pero nuevamente es un reto en el que a veces siempre vas como 2 pasitos atrás, ¿no? La inteligencia artificial, ya te digo, hay ingenieros de software, machine learning, redes neuronales, computacionales, trabajando intensamente en ello, y además millones de usuarios en el mundo entrenándola y desafiándola. Pues no hay manera, ¿no? de que yo les lleve la delantera, pero al menos me mantengo ahí. A veces, ¿no? Voy atrasito, logrando hacer, teniendo pequeñas victorias no contra ellas, sino a favor de los estudiantes, más que nada. A favor de que utilicen el pensamiento crítico, que es lo que me preocupa principalmente. Que la gente confíe ciegamente en la información que obtiene de las inteligencias artificiales. Eso es lo que yo trato. Y bueno, un poquito para cerrar, ya va quedando claro, ¿no? ¿Cuál es mi postura al respecto? Pues eso, que no se reemplace, que no la usemos y que no confiemos y que ya no desarrollemos capacidades de análisis de información y de pensamiento crítico. Mi postura es que aun cuando usemos una inteligencia artificial, desarrollemos una forma, una estructura de pensamiento para que la información que tengamos de la inteligencia artificial
no vaya con tanto sesgo, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu postura? Sí, mi postura es igual. Para mí la inteligencia artificial llegó para quedarse, como decía yo anteriormente con el ejemplo del uso de las computadoras, el uso del internet, el uso del Google, de la Wikipedia. O sea, todas esas cosas han llegado para quedarse y lo más importante es como aprender a utilizarlas para poder guiar a los estudiantes para que les saquen el mayor provecho y que no las utilicen de tal forma que pierdan esas habilidades y esas capacidades para resolver problemas o para pensar. Muy bien. Y con esto, pues, nos estaríamos despidiendo del tema de esta semana. Muchas gracias.